Tania González, soy psicóloga sanitaria ¿Y qué pasa por la cabeza de una persona que se quiere suicidar? y al final no te soluciona nada. Ok. Yo me tomo una pastilla, me quita los síntomas, pero los problemas siguen estando Los problemas. ahí. ¿Cómo me doy cuenta que un amigo está deprimido? ¿Cómo mejoramos nuestra responsabilidad afectiva? ¿Cuál es tu opinión como psicóloga profesional del tema de la identidad de género? Esto, cuanto yo más evito algo, más me va a aparecer, y en Qué mayor bueno. medida. ¿Las redes sociales son buenas para nuestra salud mental? ¿Cuál es tu opinión sobre la pornografía? ¿Cómo mejoro yo mi salud mental? ¿Tu vida va encaminada a tus valores? Wow. Wow. ¿A las cosas que son importantes para ti o te estás distanciando? Buenas, buenas. Hoy estamos en un nuevo episodio de Gente Extraordinaria. Hoy estamos con... Tania González. Perfecto. Tania, ¿a qué te dedicas tú? Pues soy psicóloga sanitaria. Vale. Ahora mismo estudiaste psicología y estás trabajando en Consulta 21. ¿Qué es Consulta 21? Pues Consulta 21 es un gabinete, ¿no?, en el que trabajamos varias psicólogas y también estamos logopedas. Y damos tratamientos, evaluaciones, hacemos informes de todo tipo a todo tipo de poblaciones, desde niños hasta personas más adultas. Qué bueno. Tania, ¿por qué estudiaste psicología? Uf, buena pregunta. Pues desde pequeña siempre, parece lo tópico, pero es que en la realidad siempre he sido una persona que me ha gustado mucho ayudar a la gente y todo esto, hasta que llegó un momento, porque claro, de pequeño no se sabe lo que es la psicología, ¿no? Claro. Lo vas aprendiendo, pero como con 14, 15 años descubrí lo que era. Qué Y bueno. dije, pues me parece súper buena idea, además porque he vivido desde cerca sufrimiento de familiares por temas de, a lo mejor, de depresión y cosas así. Qué bueno. Y siempre me llamó la atención. Para enfermería no me veía, para medicina tampoco, para Claro. psicología, Qué bueno. que era una buena opción. Qué bueno. Y he leído que tú haces terapia cognitivo-conductual. O sea, me he tenido que hacer una ayudita aquí. ¿Qué es eso? Pues la terapia cognitivo-conductual es una de las muchas terapias que existen en psicología, y es sobre todo la mayor parte de formación que da en las universidades, por lo menos españolas, se basa en esa terapia. Esta terapia, lo cognitivo se refiere a lo que el pensamiento, y lo conductual a comportamiento, a cómo nos movemos, a cómo nos comportamos, ¿no? Y lo que hace un poco es una especie de, primero la evaluación y posteriormente su tratamiento de lo que piensa la gente, ¿no? Cómo afectan esos pensamientos, pues, al día a día de las personas y cómo se comportan, ¿no? Es como una mezcla entre pensamiento y comportamiento. Qué bueno. Y ahora estoy viendo que estás estudiando un máster en tercera generación. Sí. ¿Qué es tercera generación? Porque yo, antes de empezar, hemos hablado de tercera generación y le digo, mira, la verdad que no tengo ni idea del tema. Exactamente, pues es otra de las terapias que no hemos hablado, de la cognitivo-conductual, que además es la que tiene mucha base científica y casi todas las personas que, como he dicho, estudian en España saben ella. Entonces, como para destacar un poco, ¿no?, del resto de mis compañeros, y porque me pareció muy interesante, al final, tercera generación son como terapias más novedosas, Ok, ¿vale? qué Los bueno. cognitivos conductuales son de segunda generación y estas son de tercera generación, que aproximadamente nacieron pues en 1990 y algo, ¿no? Las cognitivas conductuales son anteriores. Qué bueno. Se está estudiando, muchas tienen ya su base científica, su evidencia, pero otras todavía están ahí, ¿no?, luchando por ver si son eficaces, no son eficaces, ¿no? Qué bueno. Y lo que sí que, por ejemplo, una que conoce mucha gente es el mindfulness. No sé si Ok, vale. has escuchado hablar. Vale. Pues una de las terapias de tercera generación es mindfulness, aceptación y compromiso, MDR, que se utiliza mucho en trauma, por ejemplo, ¿no? Ok. Hay muchas terapias. Qué bueno. O sea, que es modernizar el concepto de psicología y aplicarlo. Qué bueno, qué bueno. Un tema que me has dicho que quería tocar, y creo yo que los jóvenes estamos muy preocupados, del tema del suicidio. Los datos, ¿qué dicen los datos? Pues los datos dicen que en España se suicidan 11 personas al día. Y ya no es solo esto, es que de 11 personas, ¿no?, cada persona que ha llegado a suicidarse, 40 lo han intentado. O sea, que hay muchos intentos de suicidio. Hay muchísimos intentos de suicidio. También está, por otro lado, lo que se llaman las autolesiones, ¿no? Está el suicidio o los intentos de suicidio y las autolesiones, que va un poco más de la rama de no me quiero morir, pero la estrategia que tengo para regular mi emoción y para sentirme bien es autolesionándome. Wow.
¿Y qué pasa por la cabeza de una persona que se quiere suicidar? O sea, psicológicamente, ¿cómo es? Pues para empezar, esa persona lo que vive es que lo ha intentado todo en la vida. Ok. Y obviamente una persona que se va a suicidar o que lo intenta o que lo consigue, no quiere suicidarse, no quiere morir. Esa persona quiere terminar con el sufrimiento. Que esto es lo triste, ¿no? Las personas que se suicidan no buscan morirse, buscan terminar con el sufrimiento que tienen. Normalmente psicológico y puede ser que otras veces esté relacionado pues, con enfermedades físicas. Pero por eso es lo preocupante, porque si ayudamos a calmar este sufrimiento, a conseguir un mayor bienestar, no se suicidarían tantas personas. Y Tania, por ejemplo, yo tuve un conocido que lo saludaba, lo veía súper alegre, súper bien, y de un día para otro un amigo me dice, se suicidó. Claro. ¿Cómo hace uno para descubrir que alguien tiene tendencia suicida o cómo hacemos para darnos cuenta y ayudarlo? Claro, esto es algo muy complicado, a no ser que vivas muy de cerca con esa persona, lo conozcas muy de cerca, es complicado, ¿no? Hay otras veces que sí es más evidente, pero en general preguntarle cómo está esa persona. Estar atento, si lo ves un poco raro, de como más desmotivado y tal, preguntarle, pero al final va a ser esa persona que quiera compartirlo contigo, que quiera compartir que se siente mal. Y en el momento que yo recomiendo, que sabes que alguien puede llegar a hacer, sacaron el número de teléfono, el 024. 024, ok. Apuntarlo. Que es importante porque ese teléfono es para cuando una persona siente que se quiere suicidar, llame por teléfono. Y se han atendido, no recuerdo exactamente las cifras, pero salió este año y se han atendido una cantidad de cifras impresionantes. Entonces, por ejemplo, ese teléfono sería un recurso y por otro lado es importante pues recomendarle siempre terapia psicológica. Sé que en muchas ocasiones es como un estigma o no se quiere o todo esto, pero es beneficioso. O incluso, como está la seguridad social, las terapias públicas es muy complicado. Sí. Sobre que es un tema tabú y encima que es complicado acceder a ellas, es como... Exactamente. Qué bueno. Pero primer consejo sería tratar siempre a tus seres queridos, de estar ahí, de preguntarle regularmente cómo están, porque uno nunca sabe cómo está la otra persona, al fin y al cabo. Exactamente. Y algo que también se suele decir mucho es, lo hace para llamar la atención. Sí. Nunca una persona que se autolesiona o intenta suicidarse o se suicida lo hizo para llamar la atención. Vamos a quitarnos este mito de la cabeza porque verdaderamente esa persona está sufriendo. Puede ser que así reciba la atención de las personas, pero normalmente esa no suele ser la finalidad. Y decirle esto a una persona es un poco cruel y le hace sentir mal. Entonces vamos a intentar empatizar con ellos, ponernos sobre todo en su lugar porque tienen mucho sufrimiento. Wow. El tema del suicidio es un tema jodido, digamos, importante de tocar. Otro tema muy importante que no solamente en los jóvenes, sino también se ve mucho en los mayores y demás, es el tema de la depresión. ¿Qué es la depresión? Vale, pues la depresión es un trastorno psicológico. Hay gente que dice que es una enfermedad, pero bueno, ahí tampoco hay mucha diferencia, ¿no? Es un trastorno psicológico que está clasificado en los manuales de diagnóstico y habla un poco pues de la falta de placer, de sentir placer, lo que se llama anedonia, así un término más técnico, ¿no? Y es la falta de sentir placer por la vida, por las actividades del día a día. Y al final pues esto te lleva muchas veces incluso al suicidio, ¿no? Porque terminan sintiéndote apático o sintiéndote súper triste. Y sí que es muy importante ver un poco qué está haciendo esta persona, cómo ha llegado a ese punto. Exacto. Claro, pues yo te iba a decir, como el tema del suicidio, ¿cómo hago yo darme cuenta que un amigo está depresivo? Porque también es verdad que la depresión a veces la ocultan con una sonrisa y tú no sabes, pero cuando llega a su casa y está solo, ¡pum!, se viene abajo, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta que un amigo está deprimido? Lo primero es que te lo intente contar, ¿no? Lo mismo, vale. Pues esto es muy complicado. Entonces, observa cómo es su comportamiento. O sea, comportamiento. Si antes, por ejemplo, imagínate, hacía muchísimo deporte y ha dejado de hacerlo. Si actividades placenteras, ¿no?, que tenía, la ha dejado a un lado y te dicen, no, por el trabajo, no, por no sé qué. Ojo a eso, ¿no? Porque normalmente las personas que sufren de depresión dejan al lado estas actividades placenteras y es un poco círculo vicioso. Como dejo de hacer lo que me gusta, me encuentro peor en mi día a día.
Entonces, fijarse en la rutina de estas personas y preguntarle cómo está de nuevo. Esto es que es lo básico. Ok. ¿Y cómo sé yo diferenciar entre estoy deprimido y estoy triste o estoy superando un duelo, ¿no? Porque supongo que habrá diferencia entre depresión y estar por un momento bajón, que lo puede tener cualquiera, ¿no? Claro. Pues la depresión, según está clasificado en los manuales diagnósticos, tiene que haber pasado ya tiempo. O sea, no vale con que un día estés triste o que dos, ¿no? Es como más a largo plazo, que también hay otro trastorno llamado distimia, que es como una depresión, pero cuando ya pasan 2 años. Y es como una depresión, pero un poquito más leve, ¿no? Y entonces, por un lado, ¿cómo sé si es depresión o es tristeza? Pues hay un evento que te haya generado esto, por ejemplo, que me hizo un duelo, es por una pérdida. Claro. Una ruptura, la muerte de algún ser querido, todo esto. Entonces, primero ver, ¿no? ¿Dónde está ese foco? Hay veces que no lo sabemos encontrar. Claro. Entonces, una vez que si lo sabemos encontrar, verlo por ahí. Y la tristeza es normal sentirla. O sea, algo que, por ejemplo, se castiga mucho en la sociedad es estar triste, es estar enfadado, estas emociones que se conocen como negativas, ¿no? Sí. Pero es que son emociones, somos seres humanos y necesitamos sentir toda clase de emociones, que si no seríamos máquinas. Sí, hay que normalizar, tener bajones, hay que normalizar que un día te levantes y digas, hoy no estoy con energía, hoy la verdad que no tengo ganas de lidiar con cosas. Entonces, porque no podemos estar siempre felices. Claro, Es muy bueno, aceptarlo. es muy bueno eso, aceptarlo, y también porque es un tema tabú, ¿no? Y como dices tú, los efectos, los sentimientos negativos no los puedes tener, siempre tienes que estar alegre. Imposible, o sea, tenemos nuestros altibajos. Un tema muy importante y muy delicado aquí en España es el tema de la ansiedad. España es el número 1 en consumidor de ansiolíticos. ¿Qué es la ansiedad? Pues la ansiedad, si nos vamos a lo básico, la ansiedad es una emoción. Pero está la ansiedad trastorno, ¿no? Que es seguramente esta por la que me estás preguntando, ¿no? Pero hay que ser consciente que tenemos la ansiedad relacionada con el estrés. Es una emoción, ¿no? Te ocurre una situación y tienes ansiedad. Otra cosa es cuando ya tu día a día es tener ansiedad constantemente, que ya sería como un trastorno de ansiedad. Y básicamente es tener preocupaciones constantes, estar siempre como incluso como sensaciones fisiológicas, ¿no? De que te vaya el corazón más rápido, que te cueste respirar. Todo esto sería la ansiedad. Mucho más amplio, aquí estoy resumiendo muchísimo. Sí. Al final, ¿qué es lo que ocurre? Saber diferenciar un poco, porque lo que digo de las emociones, si yo rechazo esa emoción, puede terminar convirtiéndose en algo más a largo plazo. O sea, primero mejor gestionar la ansiedad momentánea que después irnos a un trastorno. Y una vez si tenemos el trastorno porque estamos sufriendo de ello, estamos en esta mala racha, yo siempre recomendaría con el tema de los ansiolíticos, esta es mi opinión personal. Sí. No ir de primera hora al médico de cabecera, por favor, dame una pastilla para que me quite la depresión. Claro, te iba a preguntar eso. ¿Cuál es tu opinión como psicóloga profesional sobre los ansiolíticos y el recetar? Porque, como digo, España es número 1 y he hablado justo con una persona que era adicta a ello y decía es que yo tomaba eso y las personas cambian, o sea, porque se vuelven dependientes de ello. Entonces, preocupante. Claro. Algo que sí que me gustaría decir también, aparte de esta gran dependencia que me estás comentando, es que después es muy difícil de dejarlo y al final no te soluciona nada. Yo me tomo una pastilla, me quita los síntomas, pero los problemas siguen. Los problemas siguen. En el momento que tú dejes de tomarte la pastilla, que incluso va a ser más complicado porque, un ejemplo, si yo tengo normalmente que el corazón me late muy fuerte y me tomo una pastilla, voy a dejar de tener esas sensaciones. En el momento que vaya progresivamente dejando esa pastilla, voy a sentir los latidos del corazón normales y voy a pensar que me va a dar un ataque. Entonces, todo una vez que lo vas quitando, se maximiza. Y volviendo un poco al tema del suicidio, los ansiolíticos se recetan para la depresión también. Exacto. Hay algunos medicamentos que no solo son antidepresivos, sino los ansiolíticos se recetan para depresión. Y uno de los efectos secundarios es que te da más probabilidad de suicidio. Entonces una persona va porque se siente mal y lo que hace la pastilla es que le da fuerzas para suicidarse que antes no tenía. Wow. Es un efecto secundario. Sí. Entonces, todo el mundo lo ocurra, por favor, no es esto. No, pero bueno, que puede tender a eso. Wow. Sí. Y por ejemplo, si yo, como dices tú, yo sufro de ansiedad y demás, ¿qué técnicas puedo hacer para
controlar estas situaciones, para saber yo que en tal situación me da esos ataques de ansiedad, cómo solventarlos? Claro, si estamos hablando de situaciones concretas, ¿no? De un episodio de un Sí, ataque de ansiedad, ¿no? Como sí. aquí dice, por ejemplo, técnicas de respiración y de relajación para esas crisis puntuales estarían muy bien. Lo que Vale. pasa es que la tienes que aprender cuando no estás en la crisis, porque la crisis no la vas a Claro. aprender. Eso estaría muy bien. Además de, si ya se relaciona con el tema de preocupaciones y todo esto, ¿no? Esa ansiedad más mental, por decirlo de alguna forma, yo recomendaría siempre acudir a terapia. Aquí en Consulta 21, uno de los problemas principales que vemos es este, ¿no? Las preocupaciones, esa ansiedad, ya estado de estar siempre con ansiedad. Sí. Entonces ahí enseñamos tanto técnicas de respiración como vengamos a trabajar con estos pensamientos. Qué bueno. A veces cambiándolo, otras veces aceptándolo. Depende de la corriente Qué bueno, sí, sí, psicológica que sigas, va a ser de una forma o de otra. Y yo justo no sé si está relacionado ansiedad con autoexigencia, pero hoy creo que cada vez los jóvenes nos sentimos más exigentes, ¿no? Vemos que tal vez un chico, una chica de mi edad, tal vez ya tiene 5 máster, tiene su casa propia, está casada, tiene hijos, y yo a veces me veo y digo, pero yo no tengo nada de eso, hoy qué mal que estoy en otra carrera, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Esa autoexigencia de producir que sentimos en el día a día, ¿es ansiedad o es otra cosa? Eso es ansiedad. Eso es ansiedad. Pero claro, esa ansiedad deriva de la autoexigencia y de esto que te hablaba como más mental, más de lo que nos Sí. decimos nosotros mismos, porque normalmente tú te dices a ti mismo, es que yo debería tener la carrera, en vez de decirte, me gustaría tener la carrera. Qué bueno. Parece una simple frase, pero tiene muchísimo impacto. No es lo mismo decirte, debes hacer tal que me gustaría que hicieras tal. No suena igual. Y entonces, como nos hablamos a nosotros mismos, es muy importante porque eso va a hacer que nos exijamos y esta exigencia llevada al perfeccionismo incluso. Sí, 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 sí. Y el perfeccionismo, como todos sabemos, pero no interiorizamos, ¿no? En muchas ocasiones, Claro, es utópico, no existe. no existe. Entonces vas a tener esa ansiedad porque nunca vas a llegar a la meta esa, porque viene desde la exigencia y no desde la realidad. Qué bueno, sí, porque hoy en día no vemos de quiero hacer algo, pero como no sé hacerlo bien o no me va a salir perfecto, no lo hacemos, ¿no? Sí. Esa tendencia que vemos en la sociedad. Entonces, problemática el tema bueno, de no poder diferenciar entre perfeccionismo y vamos para adelante y lo hacemos como podamos. Hoy en día vamos a ir un poco más al tema de relaciones, comunicaciones, que tú has dicho que las palabras son muy importantes. La responsabilidad afectiva. Creo que hoy está el tema del ghosting, el tema de esto. Vemos que con toda la tecnología y con toda la información que hay, pero cada vez tenemos menos responsabilidad afectiva, ¿no? No nos damos cuenta de la responsabilidad que tenemos con el otro y nuestro accionar. Claro. ¿Cómo mejoramos nuestra responsabilidad afectiva? Claro, primero saber qué es la responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad afectiva? Vamos por primera parte. ¿Qué es la responsabilidad afectiva? La responsabilidad afectiva es tener en cuenta que tus comportamientos, tus acciones, cómo actúas en la vida, pueden afectar a la otra persona, a la persona que tienes a tu lado o a algún familiar, a algún amigo, a lo que sea. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿qué es lo que ocurre? Que vivimos en una sociedad muy liberal. Y eso está estupendo. Nada, Sí, sí, no sí, nos vamos a quejar por tener libertades, ni mucho menos. Pero sí que hay que tener en cuenta de que mi libertad, ¿no? Como es la frase, ¿no? Mi libertad termina donde empieza la tuya. Exacto, ¿no? O algo exacto. así. Sí, sí, sí. Entonces eso, es que sobre todo empatizar con los demás. O sea, somos muy libres, pero vamos a tener empatía. Si a mí me molesta que no me conteste a los mensajes, Ujú. pues tenlo en cuenta y contéstame a los mensajes, aunque sea con un ok, con un vale o con un Vale. lo Claro, que sea, claro. o con un me gusta, que ahora no se puede dar en WhatsApp. Sí, 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 Me sí. gusta. Sí, sí, por lo menos decir que lo he leído, que te tengo en cuenta, ¿no? Exactamente, es empatizar y ponerte en la piel del otro. Ya no solo por lo que a mí me gustaría, porque lo que a mí me gusta no significa que sea lo mismo que te gusta a ti. No, es tener esa comunicación con la otra persona y tener en cuenta eso, que yo puedo hacer algo que a ti te haga sentir mal. Ujú. Qué bueno. Y con el tema de las relaciones, ¿no? Cada vez vemos las relaciones hoy en día duran menos porque somos menos responsablemente afectivos, o es que antes se aguantaba más. Yo creo que una mezcla. Una mezcla, ¿no? Todo, ¿no? Desde que antes, si nos vamos un poquito más atrás todavía, no nos podíamos ni divorciar, ¿no? Una vez que nos Exacto. casábamos. Y que hoy día, pues, se tiende a relaciones, pues, más esporádicas. Yo creo que viene desde la libertad
Y por otro lado, que las relaciones terminen antes, también por esto, por falta de responsabilidad afectiva. La comunicación es súper importante. En consulta, cuando vienen las parejas, ¿no? Cuando trabajamos aquí, el principal motivo de discusiones, de venir a terapia de pareja, es la comunicación. Porque no sabemos comunicarnos con los demás. Yo me comunico de tal forma y me da igual. Exacto. Y no estoy teniendo responsabilidad afectiva contigo. Entonces, y hay distintas formas de mostrar el amor, ¿no? Yo puedo demostrar con contacto, digamos, con abrazos, y otra persona puede demostrarlo con otro. ¿Qué formas hay de demostrar el amor? Bueno, pues yo creo que hay millones, ¿no? Hay millones. Cada persona lo mostrará a su forma, y por eso es importante comunicárselo a su pareja al final, ¿no? Pues a mí, ¿qué me gusta? Pues a mí tú me demuestras amor regalándome el 14 de febrero unos bombones. Vale. Y si no me regalas los bombones, es que no me quieres. Vale. Entonces yo te comunico, oye, a mí me gusta que me regales bombones. ¿No? Eso sería una forma. Otra forma, pues a lo mejor yo prefiero pasar esa noche contigo o esa tarde contigo, que no me regales absolutamente nada. O que nos vayamos al campo, a la montaña, a la playa, o donde sea, pasar tiempo de calidad, ¿no? Cada uno tiene una forma de mostrar el amor, pero hay que comunicarlo. Hay que comunicarlo. No hay que... Yo quiero los bombones y tú no los quieres. Perfecto. O sea, que no hay que suponer nada. Hay que contarlo todo, porque si no, pasan los problemas. Qué bueno. Tania, antes has hablado un poco de libertad y me has comentado que aquí en la Consulta 21 y en tu consulta tratan mucho el tema de la identidad de género, que es un tema hoy en día muy controversial y demás. Sí. ¿Cuál es tu opinión como psicóloga profesional del tema de la identidad de género? Claro, yo creo que es muy importante explicar primero las diferencias, por ejemplo, entre sexo y género. Okay. Porque hay muchas personas que no lo saben y no los vamos a culpar por ello, sino no se han informado, no se les ha dado la situación. El sexo es con lo que yo nazco, con lo que mi aparato reproductor tiene al nacer. Eso es el sexo, ¿no? Cuando se marca sexo masculino o femenino. Ok. Vale. El género es con lo que yo me represento, con lo que yo me siento. Yo puedo tener pene y sentirme mujer. Ok. Vale, entonces es diferente. Es conforme está construida la sociedad, ¿no? La visión que se tiene de una mujer, la visión que se tiene de un hombre, o ahora están también los géneros fluidos, géneros no binarios. Hay muchos tipos de género. Sí. Ahora, el tema de cisgénero, que eso es, pues yo como he nacido mujer, no me planteo qué género quiero en mi vida y sigo para adelante y soy mujer. Y vale. ya, eso es cisgénero, ¿no? Entonces, en consulta lo que a mí sobre todo me gusta trabajar es no poner esa etiqueta diagnóstica, ¿no? De cuando hablábamos anteriormente que era necesario lo de disforia de género y tal. Simplemente entender que si esa persona está pasando por malestar, ya sea porque su familia no lo comprende, porque esa persona mismo no se comprende, vale. ¿no? Es trabajar esos sentimientos que tiene. ¿no? Esos comportamientos, qué es lo que le ocurre. No tanto poner la etiqueta, ¿no? De, pues, tienes disforia de género. Eso no nos interesa. Nos interesa trabajar con los síntomas que tiene esa persona. Vale. O sea que sí, trabajarlo y no, como dices tú, poner etiqueta, que al final, inconscientemente creo que todos ponemos etiqueta, ¿no? Vamos caminando y vemos a alguien y nos sale la etiqueta, que a veces hay que decir, no tengo que poner esta etiqueta, no tengo que prejuzgar a alguien, demás. Estamos hablando mucho de la salud mental y demás. ¿Cuál es tu opinión sobre el sistema educativo? ¿Crees tú que el sistema educativo le falta inteligencia emocional, le falta sobre psicología? Sí. ¿Y cómo cambiarlo? Vale, pues para empezar, yo creo que le hace falta mucho tema de inteligencia emocional, psicoeducación de qué son las emociones, cómo gestionarlas. Porque en consulta, ¿no? Me retomo un poco a lo que vemos aquí. Vemos muchísimos niños pequeños, adolescentes, incluso ya personas mayores que no han aprendido a lo largo de su vida a identificar primero qué es lo que siento y después a gestionarlo, a qué hago con lo que estoy sintiendo. Entonces, todo esto sería estupendo que se fuera enseñando poco a poco en los colegios. Incluso, por ejemplo, en educación infantil, ¿no? Que son los niños de 3 a 6 años. Ahí no le vas a exigir mucho a un niño, vale, claro. Pero le puedes ir enseñando la tristeza, la alegría, ¿no? Como saberle identificar. Al igual que se supone que el niño en la primaria, el primer ciclo de primaria, tiene que aprender a leer y escribir, pues no vamos a ser tampoco súper exigentes, vamos a ir metiendo cosas de estas. ¿Cómo cambiarlo? Pues yo, desde mi punto de vista de psicóloga,
que haya más psicólogos en las escuelas. Exacto, ¿no? Que al final el ministro de Educación pues tendría que ser psicopedagogo, psicólogo o por lo menos profesor, ¿no? Exacto. Que sepa lo que es estar en un aula con alumnos y lidiar con ellos. Además, decir un poco que, por ejemplo, en los institutos sí que suelen tener un orientador por instituto, pero en los colegios no. Los colegios son orientadores por zona. Y a lo mejor un orientador se encarga de, me lo voy a inventar porque no sé exactamente las cifras, pero 10 colegios. Los lunes está en un colegio, los martes está en otro y tiene horarios que al final lo que le da tiempo es a tratar con niños que verdaderamente tienen problemas como más graves, ¿no? Por considerarlo de alguna forma, pero es que el resto de niños pueden llegar a tener esos problemas graves en un futuro porque no se ha hecho eso. Sí, que al final son cientos de alumnos y una persona a cargo y al final no puede estar con todo, no puede estar a cargo de todo. Qué bueno. Y hablando de hoy de los alumnos y el colegio, síndromes como el TDAH, ¿no? El de no estar pendiente y más. ¿Qué sería el TDAH? Pues el TDAH es otro trastorno, ¿no? Que se caracteriza por el déficit de atención y de hiperactividad. Son niños que se distraen mucho y son niños muy nerviosos. Bueno, puede estar por un lado el que tengan el mixto, digamos, el que tienen los dos, el déficit de atención y hiperactividad, y por otro lado el que solo tenga el déficit de atención o solo la hiperactividad, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Cada vez encontramos más diagnósticos, más niños que nos vienen a consulta con este problema. Por un lado puede ser que esté creciendo, pero por otro lado es que creo que le exigimos mucho a los niños. Que le exigimos estar a un niño de 6, 7 años sentado en su pupitre durante 6 horas y que el niño no se mueva porque el momento que sea un poquito más nervioso de la cuenta, ese niño tiene TDAH. Sí. Entonces eso es muy importante. Si le dicen a tu hijo, a tu hermano, a quien sea que tiene TDAH, por favor, que le hagan una buena evaluación porque es muy fácil además medicar a estos niños. Y la medicación que se le da a estos niños en muchas ocasiones es anfetaminas. Wow. Eso. Sí. No, así muy a la ligera, no. Es verdad que hay niños que lo necesitan y ya está. No pero son casos muy particulares al fin y al cabo, ¿no? Exactamente, pero es que vemos un sistema, ¿no? De infantil, el que el niño se mueve, está para arriba, para abajo, haciendo juegos tal y cual, y de repente, ¿qué pasa de los 6 a los 7 años? De un año a otro, pum, el chaval ahí sentadito y no hables. Desde junio a septiembre, es que son 3 meses, ¿no? De ahí que el niño que ha crecido 3 meses, venga, te meto ahí en el aula y ahora no te muevas. Wow. Y ahora no te muevas. Entonces, vamos a cambiar también un poco, ¿no? De entender a los niños, empatizar con ellos. Sí. Al final, bueno, un poco todo se resuelve con el sistema educativo, que creemos que todo ha avanzado mucho, pero vemos que el sistema educativo avanza a pasos muy lentos. Entonces, habría que tocar ciertas cosas del sistema educativo. Claro. Y yo hay un caso que me da mucha curiosidad y no encuentro mucha información, no entiendo mucho, es el tema del autismo. ¿Qué pasa en el cerebro de un chico o chica autista? ¿Qué sería el autismo? Claro, el autismo ahora mismo se llama el trastorno del espectro autista. Esto quiere decir que engloba como diferentes niveles de autismo. No sé si había escuchado alguna vez hablar de Asperger o Asperger, sí. Depende cómo lo pronuncie. Pues esa etiqueta diagnóstica ha desaparecido y se engloba en el autismo. En sí no se sabe todavía en concreto la base biológica que tiene cerebralmente hablando ese niño o con autismo, pero ya no con autismo, sino los trastornos psicológicos, ninguno tiene claramente 100% esa base. Entonces, por eso muchas veces más el comportamiento de vamos a calmar estos síntomas y ayudarlo que otra cosa, porque además el autismo se considera un trastorno del neurodesarrollo, que eso va en el desarrollo del niño. Ese trastorno lo va a tener ya de por vida. No es como una depresión, por ejemplo, que habrá momentos que no lo tenga. Lo vas a tener siempre, pero la cosa es cuanto antes, que por favor, si en el momento ves que tu hijo tiene algún tipo de síntoma, de signo, no por miedo de, uy, es que le van a poner la etiqueta. No, por favor, acude cuanto antes a consultas privadas, a atención temprana de la pública, a lo que pueda, a lo que te llegue en tus recursos, para hacerle una buena evaluación. Porque cuanto antes cojamos estos casos, mejor adaptación va a tener al medio. No es lo mismo que un niño con 18 años con autismo, por ejemplo, ¿no? Que ya es mayor de edad, con esa edad, pueda valerse por sí mismo a que tenga que ir acompañado de una persona.
Y esto va a depender mucho del grado que tenga, tanto porque no se le ha adaptado, no se le ha pillado a tiempo, por decirlo de alguna forma, como ya de cómo venga el trastorno como sí, pero cuanto antes se empieza a trabajar, siempre va a mejorar mucho más que si lo vamos dejando pasar o no lo aceptamos. Porque muchas veces hay padres que no quieren aceptarlo porque se van a reír de mi hijo. Exacto. Más se van a reír si no lo tratas. Exacto, yo te iba a consultar porque yo con mis padres lo he hablado, que digo, hoy en día cada vez hay más casos de autismo. Sí. Digo, y en su época él decía que no veía tanto. ¿Antes se escondían estos casos o es que ahora hay algo que genere más autismos? Así claramente, de 100% decirte, no hay nada que Vale. explique, pero sí que se está viendo que en muchos casos por los embarazos tardíos. Ok. No quiere decir que todas las No, mujeres no, que se no. queden embarazadas tarde, no. Pero sí que se ve que un poco que los embarazos tardíos pueden llevar a esto. Porque Ok. además vemos que con el autismo prácticamente es que se nace. ¿no? Ok. Por eso es del neurodesarrollo. Ok. Porque es el desarrollo del niño. Sería una de las causas, pero hay muchísimas más. Ok. Y bueno, ahora quiero tocar un tema que hasta, bueno, el episodio se va a ver, es el tema de las redes sociales. Creo que en tu consulta se habla mucho del tema. ¿Las redes sociales son buenas para nuestra salud mental? Mm, Todo es bueno en puntos medios, ¿no? Sí, 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 Por sí. decirlo. Yo creo que nos ha abierto muchos caminos, que vienen muy bien para muchísimas cosas, pero hay que tener cuidado. Al final las redes sociales pues, pueden ser hasta un arma, por decirlo de alguna forma. Hay que tener cuidado con qué hablas en las redes sociales, dónde te metes. Hay que tener cuidado el nivel, el tiempo de uso que estás dentro. ¿no? Yo creo que nos facilita mucho la vida, pero igual que te la facilita, te la puede complicar. ¿no? Sí. Ese arma de doble filo. Sí, 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 sí. Entonces, por ejemplo, algo que se habla mucho, que es más actual, es la generación mute, que se conoce. Ok. No sé si la había escuchado. No, ¿qué es la generación mute? Pues mira, la generación mute es muy curiosa y nos puede pasar a todos en cualquier momento. Se habla de esta generación nueva que están naciendo, que en vez de hacer una llamada y resolver lo que quieras en el momento, te escribe un mensaje y ahí se queda, ¿no? Ojo, yo te digo que yo creo que ya estoy ahí, ¿eh? Porque mi padre odia que le mande mensajes y dice, llámame, es que me gusta más WhatsApp. Eso es generación mute, pero es que llegamos a un extremo de generación mute que hay gente que le coge fobia a hablar por teléfono. Ok. Entonces, Sí, sí, ahora que pienso, el otro día se hizo viral un tweet de una chica que decía, habría que haber audios más largos y que él me pueda responder al instante. Y la gente le dice, pero es la llamada. Y, wow, generación mute, ¿ok? Nunca le habían explicado ese término, pero es preocupante. Exacto, como que están muteados, ¿no? De ahí viene. Sí, sí, Como sí, no sí. hablan, solo, bueno, pueden mandar audios, pero no hacen llamadas. Y por Ok. eso se llama un poco así. ¿Y tú crees que las redes sociales tendrían que tener un límite de edad? Digamos, a tal edad puedes empezar a usar las redes sociales y el tema del uso del móvil, hay que ver la edad porque veo que los niños de hoy de 13 años ya están con internet ilimitado, entonces pueden ver todo. Claro. Habría que poner un límite de edad y cuál edad tendría que ser. Claro, eso va a ser mío personal. Ok, Mi opinión como psicóloga, pero a nivel personal. ok. Yo creo que lo del control parental que existe, eso es muy importante, tenerlo en tu hijo menores de edad. Sobre todo si tu hijo, es que ya hay niños con 5 años que tienen móviles. Exacto. Estamos hablando de 5 años. Sí, 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 Que sí. el sí. niño acaba de aprender a hablar, ¿no? Diciéndolo humanamente, pero ya tienen móvil. Entonces el control parental para que no puedan acudir a, por ejemplo, pornografía, decirte algo, a páginas que son fraude, que son estafas, a un montón de cosas sí, que hay malas en internet. Yo creo que para eso el control parental, por favor, tenerlo en cuenta los padres que tengáis hijos, sobre todo menores de, pues no sé, de 15 años, que los de mayores de 15 Claro, años también. ya. Sí, No, sí, pero sí. en general Pero ya tiene una noción un poco más de la realidad, ¿no? Exactamente. Y después, por otro lado, yo entiendo, ¿no? De que un niño, pues, no te... Es que decirte una edad va a ser Sí, lo sí, que, sí. lo que yo piense. No hay una edad. Por un lado, no darle un móvil a un niño, por ejemplo, con 13 años o con 12 años que ya está en el instituto, eso sirve hasta como para reírse de él. Ok, Porque hoy día tiene todo el mundo móvil. ok. Entonces, que tengan móvil a esa edad está bien, pero por favor, controlar sobre todo, tampoco nos vayamos al extremo, ¿no? De Sí, sí, estar sí, pendiente de todo lo que escribe mi hijo, quitarle el móvil, no.
sino ponerle este control parental y hablarle, ¿no? Sentarte con tu hijo, esa comunicación de existen esos peligros. Tener cuidado sobre todo con el tema del sexting, de las fotos de desnudos que hay en menores. Han salido ya muchos casos que se hace pornografía infantil y que se llevan al final a los juzgados, no sé cuáles serán los resultados, pero cuidado con todo esto. Wow, y de las redes sociales también hay mucho con el tema de la comparación, ¿no? O sea, yo tengo acceso a ver la vida, entre comillas, de las redes sociales de Messi, por ejemplo, y yo siento que estoy ahí nomás de Messi, que puedo ser Messi. Y después la realidad es que yo a jugar como Messi hay millones de horas de entrenamiento. ¿Cómo controlar eso a nivel personal? Yo, por ejemplo, ¿cómo controlar esa comparación, ¿no? Yo veo un modelo, veo esto, veo lo otro y me comparo indirectamente, sin darme cuenta, con esta gente. ¿Cómo controlar esa comparación que vemos en las redes todo el tiempo? Claro, primero es ser consciente de que que la gente suba a las redes sociales normalmente es lo ideal. Lo que quiero que vea la gente. Exactamente. Yo voy a subir un día que salí, yo qué sé, de fiesta, o que me fui al cine y vi no sé qué película, o que hice cosas guay. Sí. Pero el día que estuve en mi casa llorando y pasándolo mal, ahí no subo nada. Entonces, es saber que entre lo que es una red social y la vida de una persona hay mucha diferencia. No quiere decir que eso no forme parte de la vida de la persona, que seguramente formará parte, pero primero tener en cuenta eso. La gente va a subir normalmente, no siempre hay excepciones para todo, pero lo que quiere que veas. Lo bonito de la vida, no va a subir lo malo. Entonces, primero tener conciencia de eso y después intentar evitar esas comparaciones, ¿no? Tener los pies un poquito en la tierra de ser realista, ¿no? O sea, pues a lo mejor Messi se está paseando con un Ferrari porque Messi gana 10, 20 veces más que tú. Claro. Entonces, sí, bajarnos a la realidad. Exactamente, ¿no? Que a veces es complicado. Totalmente. Entonces, intentar no hacer ese abuso de las redes sociales y tener esa conciencia, vale, mi amiga, me lo invento, o tal conocida, no vea qué vida lleva, está todo el día de viaje, todo no sé qué, todo no sé cuánto, pero a lo mejor pues no puede pagar el alquiler de la casa a final de mes, o vive con sus padres y tú no vives con tus padres, ¿no? Exacto. Exactamente. Entonces sí, es complicado. Y antes, recién has mencionado el tema de la pornografía. Creo que es un tema muy delicado y que no nos estamos dando cuenta. Como psicólogo profesional, ¿cuál es tu opinión sobre la pornografía? Al final hay que saber que la pornografía es cine. Exacto. Y que eso se olvida, ¿no? La pornografía pues se lleva como al punto de sexualidad, sexualidad también, ¿no? Pero es cine. Entonces, saber que lo que ocurre en la pornografía, eso es cine. Es igual que si te ves una película de Tarantino. Ok. Toda la sangre, no se te ocurre a ti y matar a nadie ni hacer nada por haber visto una película. Entonces, vamos a saber que son dos tipos de cine diferentes y dejarlo ahí a un lado, porque la pornografía después, en muchas ocasiones, por desgracia, lleva a violaciones, a abusos sexuales de, como vi esto en el porno, seguramente a ella le guste, o al revés, o a él le guste. Entonces, saber un poco que no es real. El porno no es real, es cine. Y ahí, como has dicho tú, mucha gente lo toma como educación sexual, ¿no? Ve eso y dice, esto es... ¿Cuál es tu opinión sobre la educación sexual? ¿Debería haber más información sobre ello en el sistema educativo? Sí, exactamente. Eso me lo estabas comentando y lo estaba pensando. En el sistema educativo yo creo que debería de haber más charlas sobre educación sexual. Ya para el tema de ETS, que también son muy importantes, que es verdad de que se están reduciendo, ¿no? O da un poquito esa sensación por el tema anticonceptivo y tal, pero también para saber que hay límites, ¿no? Y que lo que le gusta, o sea, cuando tú mantienes relaciones sexuales con una persona, probablemente a una persona le guste una cosa y a otra. Exacto. Entonces, volvemos a entrar en la comunicación. La comunicación, estaba pensando en eso. ¿No? Porque es un tema tabú. Pero si no me gusta, intentar decir, no me gusta, no quiero esto. El no. Y la otra persona respetable. Qué bueno. Entonces, yo creo que aquí todo el mundo está escuchando, hemos tocado muchos temas y dicen, wow, buenísimo, como que la depresión, que la ansiedad. Pero uno seguramente se esté preguntando, ¿cómo mejoro yo mi salud mental?
¿los hábitos me afectan a la salud mental? Claro, exactamente. El deporte, la alimentación, cómo llevas tu día a día. Si tu día a día es solo trabajo, probablemente tu salud mental se ve afectada. Si tu día a día es no hacer nada, también se verá afectada. Entonces, los hábitos que tú tienes en tu día a día, y algo muy importante que me gusta decir mucho en terapia, es tu vida va encaminada a tus valores, Wow. Wow. a las cosas que son importantes para ti, o te estás distanciando. Qué bueno. Si para mí importante es ser un buen hijo, ¿estoy haciendo eso o me estoy distanciando de eso? O ser un buen deportista, ¿estoy haciendo eso o por pereza no voy a hacer deporte? Ok. Yo justo te iba a preguntar la gestión emocional, ¿no? Y creo que va de la mano. ¿Cómo uno puede lidiar o controlar su gestión emocional? Claro, eso es una terapia completa, ¿no? Ok. que resumo un poquito, es saber qué cosas van a favor de ayudarme a regular las emociones y qué cosas no. Porque las emociones son una curva. Las emociones suben y cuando llegan a su pico bajan. En el momento que no bajan es porque no las estoy gestionando bien. Ok. Ejemplo, Bueno. si yo, por ejemplo, evito mis emociones porque las rechazo, porque no quiero sentirlas y porque no, esto va a hacer que siga para arriba y que no baje. Una estrategia que puede servir, lo que he dicho, hacer ejercicio, si te gusta. Si no te gusta, no te va a servir, ¿no? Sí. Por otro lado, también aceptar, que hemos hablado también antes, aceptar, pues si tengo un mal día, pues tengo un mal día, ya mañana será un día mejor. Qué bueno. Justo estaba pensando un amigo que se murió un pariente y él como que le digo, bueno, ¿cómo estás? Tengo muchas cosas que hacer, entonces todavía no lo estoy pensando, lo estoy evitando. Evitar el duelo después va a generar mucho acarreo. Entonces cuando tienes un conflicto, resolver el duelo y aceptarlo en el momento es lo mejor que puede hacer uno, ¿no? Exactamente. Ponerte a ello y no posponerlo, porque cuanto más los pospones, más te van haciendo. Algo que me gusta mucho decir también en terapia es, no pienses en un elefante rosa. Lo estoy pensando. Pero si te he dicho que no lo pienses, ¿por qué lo piensas, no? Es un poco esto, cuanto yo más evito algo, más me va a aparecer. Y en mayor medida. Cuanto más te digan no pienses, más vas a aparecer y ese elefante rosa lo tienes en la cabeza que no se te sale. Qué bueno, qué bueno. Bueno, como digo, hemos tocado muchos temas. Se puede ver que en la consulta, bueno, hacéis un poco de todo. Al fin y al cabo, tocáis todos los temas posibles. Sois varias profesionales, entonces cualquiera puede acceder aquí y tener la ayuda de todo tipo. Pero como para ir dando un cierre a todos estos temas, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes como psicóloga profesional? Pues primero, conforme al tema de psicología, me gustaría decirles que por favor no tengan miedo de acudir a terapia. En terapia no le vamos a juzgar. Hoy día, gracias a Dios o a lo que sea, ¿no? Se está juzgando menos la psicología, pero sí, por favor, si en algún momento te encuentras mal, si en algún momento sientes que tu vida se desmorona, que necesitas ayuda, aunque sea para un simple examen, para lo que sea, por favor, acuda a terapia, ¿vale? Si te lo puedes permitir a la privada y si no, pues inténtalo en la pública como puedas. No lo dejes pasar, porque cuanto más lo dejes pasar, peor será. En terapia, las profesionales evaluaremos si es necesario, si no. A lo mejor una simple sesión te damos tales pautas y ya está. O necesitan más tiempo. El tiempo va a depender de cada persona, pero por favor, vamos a concienciarnos un poquito con la salud mental, vamos a acudir más a terapia si no es posible, no lo vamos a dejar a un lado. Y en general creo que eso y la comunicación, ¿no? Y la comunicación y no esconderse las cosas y comunicarlo. Exacto. Y ya como un mensaje más a la sociedad, si tuvieses un minuto la cámara y que tú dijese, todo el mundo me va a escuchar, ¿cuál sería tu mensaje? ¿Como profesional o como Tania? ¿Cuál sería tu mensaje a la sociedad? Pues no sabría decir, puede quedar un poco en blanco, pero bueno, así decir algo de valorar la importancia de la salud mental, me repito un poco. Y por otro lado, aceptar que somos seres humanos, aceptar que nos podemos equivocar, de no tener esa exigencia ni a nosotros ni a los demás y empatizar con los demás, tener en cuenta a los demás en todo momento.
Qué bueno, qué bueno. Somos personas. Qué buena la empatía. Bueno, Tania, podríamos seguir hablando horas, pero creo que hemos tocado tantos temas y si seguimos hablando va a ser demasiado conocimiento en todo. Pero quería agradecerte enormemente tanto a ti como a la consulta, darme el espacio, darme el tiempo. Creo que ha servido muchísimo esta charla. Creo que no solo los jóvenes, sino que todos aprendemos un montón sobre salud mental gracias a ti y a la consulta. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Andy.